Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos de Prensa Perú. El día de hoy nos tiene aquí una grata sorpresa y visita el doctor Jimmy Silva Mena, es alcalde de Tumbes, quien se encuentra con nosotros para poder conversar sobre diversos temas. Él va a participar en algunas horas en la ciudad, en el país de El Salvador, en una reunión muy importante a nivel internacional, que es la sexta misión internacional de ciudades seguras. Pero vamos a conversar con él y agradecerle su visita y su deferencia siempre con nosotros en Prensa Perú. Doctor Jimmy Silva, muy buenos días. Fernando, muy buenos días. Un placer conversar contigo a esta hora de la mañana aquí en nuestra ciudad capital. Siempre tienes la oportunidad de conversar conmigo. Prensa Perú siempre está informando de las actividades que realizamos en la época que éramos autoridad, hoy que ya no lo somos, pero igual que hay una serie de actividades que tienen que ver con connotación local, nacional e internacional. Para conversar contigo de los tópicos que tú creas conveniente, nuestro país evidentemente enfrenta distintas situaciones, desde políticas, climatológicas y una serie de cosas que son importantes también conversar para razonar como población, dar gracias a nuestro divino creador por el día nuevo de vida, por esta maravilla de la naturaleza que tenemos que analizar y pensar que si Dios nos envió a esta tierra a vivir y nos dijo que somos hechos a su imagen y semejanza, hay que buscar siempre ese comportamiento lo más cercano a él. Para conversar contigo y con la población. Gracias, doctor Jimmy Silva. Bueno, en su condición de esa autoridad de Tumbes, usted va a participar en este encuentro internacional de la sexta misión internacional de ciudades seguras. También que la coordinadora para la inversión y el trabajo del Perú, que es SIC Perú, también participa, pero de alguna otra manera usted va en una condición de invitado y seguramente su experiencia va a ser muy resaltante porque vamos a conversar en el largo de esta entrevista sobre este tema y otros que usted lo acaba de señalar. ¿Qué expectativa con esta participación en El Salvador, alcalde? Es alcalde. Bueno, en principio siempre felicitar la labor que hace SIC Perú, porque es una institución que evidentemente genera una política de cambio, genera la capacitación, genera 15 años de experiencia en este rubro, donde tiene que ver con gobiernos subnacionales, regionales, municipales, o donde tiene que ver con el empresariado, tratando de buscar inversión. En este sentido, esta sexta cumbre de ciudades seguras en El Salvador es una importante cita que tiene que ver con las políticas públicas de seguridad ciudadana que hoy se aplican en El Salvador tan exitosamente y que son necesarias mirar cuál es su realidad, cómo es que han logrado remontar esas cifras de inseguridad que tenían allí en El Salvador, las decisiones que vienen desde su mandatario, del señor Bukele, cómo ha permitido que su Consejo de Ministros permita tener políticas que vayan a dar resultado y que generen condiciones de seguridad ciudadana. Esto es parte de una tarea que se va a llevar a cabo a partir del día de mañana hasta el día sábado, donde van a estar autoridades actualmente electas de distintas partes del Perú, de Lima, están yendo autoridades, y a mí se me ha invitado en mi condición de ex autoridad de la región de Tumbes, y porque también los resultados en seguridad ciudadana dentro de la provincia, a nivel de percepción de inseguridad ciudadana, a nivel de percepción de victimización de Tumbes, estamos entre las ciudades más seguras en ese sentido. Los trabajos que hemos realizado, el cumplimiento de metas que se ha logrado con el tema de seguridad ciudadana, que ha implicado que estemos reconocidos por el gobierno central, la sostenibilidad de ese cumplimiento de metas que ha logrado un reconocimiento por parte de la presidencia del Consejo de Ministros, permiten que se me haya invitado para seguir mirando este tipo de cosas que son tan importantes, este tipo de políticas públicas que son tan importantes ir implementándolas, sobre todo frente a las acciones que hoy se vienen dando en nuestro país. Recientemente, ayer, ha habido un tema de sicariato muy lamentable aquí en nuestra ciudad capital y el sicariato en todo el Perú. Entonces, estas son actividades que van de la mano con las actuales autoridades, con las autoridades que ya fuimos en su momento, pero que tienen una sola visión, que es la de generar capacitación de expertise para ser aplicados en territorio en su oportunidad. Ahora bien, es conocido por los países de la región que El Salvador, como usted lo dice, ha aplicado una serie de políticas para, digamos, bajar el índice de criminalidad y de la inseguridad en ese país. Y Tumbes es una de las segundas ciudades cuya percepción de inseguridad
ha bajado tremendamente. Este logro, digamos, en su gestión, de alguna otra manera, la va a compartir también allá. Bueno, es que la seguridad ciudadana es una actividad transversal que tiene que ver con el éxito o con el fracaso de una sociedad. En ese sentido, son una serie de actividades. No solo estamos hablando fundamentalmente de actividades de represión, estamos hablando fundamentalmente de actividades de prevención. Recuerde usted que los gobiernos subnacionales, llámese los gobiernos municipales, provinciales y distritales o un gobierno regional, hace prevención, pero trabaja articuladamente con la Policía Nacional. Pero aquí hay un tema que es muy importante tener en cuenta. Diagnósticos existen un montón. Lo que hay que es mirar qué decisiones se toman, cómo se implementan y estas cómo se miden para ver el nivel de resultado de las mismas. En Tumbes, por ejemplo, desde actividades de reinserción escolar, desde mirar por qué los jóvenes desertan del colegio, cómo los volvemos a insertar en el colegio, desde la recuperación de espacios públicos, desde los comités de seguridad ciudadana, desde las juntas vecinales, desde el trabajo con la Policía Nacional, con el patrullaje integrado, hoy ya con temas de georreferenciación, el trabajo en algunas zonas con las rondas urbanas, con las rondas campesinas. O sea, son una serie de actividades y de estrategias que, de acuerdo al concepto de territorialidad, que ese es otro tema que también hay que tomar en cuenta cuando implementas una política pública. La política pública que tú vas a implementar para determinada actividad en Puno no la puedes implementar para Tumbes porque hay conceptos de territorialidad totalmente distintos. Entonces, este dinamismo de cómo implementar una política pública, de cómo aplicarla de acuerdo al concepto de territorio y de acuerdo al concepto de especialización, en este caso de seguridad ciudadana, son importantes para que nuestra sociedad, nuestra población, cada vez encuentre mejores espacios para poder ir creciendo como sociedad. Ahora bien, volviendo al espacio nacional, pero no sin antes señalar que estos días que usted va a estar fuera del Perú, en El Salvador, usted va a cumplir una serie de asignaciones, de trabajos. ¿Va a estar usted también en el Parlamento Nacional allá? Vamos a estar en el Parlamento Nacional, vamos a estar en El Salvador, voy a estar en Bogotá. Y también va a estar en una de las ciudades, digamos, modelo de El Salvador, que es Santa Ana, ¿no? Exactamente. Recuerde usted que esa es una de las ciudades que por hoy son las más seguras del mundo. Vamos a un poco a vivir las experiencias desde la práctica real en territorio, desde la capacidad legislativa que han tenido para poder implementar estas políticas públicas y eso tomarlo como vivencias que en su momento deben ser aplicados en territorio. Es importante destacar que están asistiendo autoridades que en este momento están iniciando su gestión aquí en el Perú y que evidentemente tienen la necesidad de servir de mejor forma a la población que los eligió. Y en ese sentido vamos a buscar hacer esa sinergia, esa experiencia que hemos logrado a lo largo de todos estos años, no solo en mi condición de ex autoridad o exalcalde, como tú bien lo sabes, yo soy de profesión abogado, tengo también una formación en lo que es seguridad pública, seguridad nacional, y eso permite que podamos trabajar con algunas autoridades en ese nivel de compartir experiencias y asesoramientos que vayan buscando siempre tener una mejor sociedad. Ahora, volviendo al tema político nacional, Jimmy, también se necesitan aplicación de políticas para encontrar la paz social. ¿Cómo interpretar todo esto, lo que está viviendo nuestro país? Mira, estamos en épocas muy difíciles, pero creo yo muy difíciles no solo por la coyuntura, muy difíciles por el razonamiento de toda la población. Hemos pasado, pareciera que ya nos olvidamos del COVID, por ejemplo, de todo el dolor que causó estar frente, en un momento, al inicio, un enemigo desconocido que no sabíamos cómo combatirlo, la gente se moría. Las estadísticas dicen que en el Perú fallecieron más de 250,000 personas y que creímos que a partir de allí y de todas las falencias que tuvo nuestro país y el mundo, pero estamos hablando del Perú, habíamos podido empezar a vivir en sociedad, a empezar a entender que la articulación, que la suma de esfuerzos nos pueden siempre sacar adelante, como nos han sacado adelante de esta pandemia
que a pesar de todas las dificultades en el tema de lo que significó salud en nuestro país, pero hemos podido remontar. Pero mira, no ha pasado casi nada, no se ha terminado de ir la pandemia y seguimos en un conflicto, estamos fragmentados, el sur, el norte, estamos en una suerte diaria de manifestaciones tras manifestaciones, buscando cambiar presidentes. En el periodo en el que fui alcalde, 6 presidentes cambiaron. Las actuales autoridades, que no tienen un mes y días de haber jurado sus cargos, ya conversaron con 2 presidentes de la República. Y pregunto, ¿algo de presupuesto tienen ya de haber conversado con esos 2 presidentes de la República? Si a eso le sumas el problema climatológico que hoy ya está empezando a haber, hay huaicos, ríos que se desbordan, y tenemos que pensar con sensatez, ¿es importante o es urgente un acto electoral en este momento? ¿Vamos a elegir un nuevo presidente, nuevos congresistas con las mismas reglas de juego? ¿Qué hace pensar que las nuevas autoridades que vuelvan a ser elegidas, porque las que están ahorita fueron elegidas, gústenos o no nos guste, fueron elegidas en un proceso electoral como el que se está pretendiendo convocar hoy? Y yo no digo que no sea necesario, por supuesto que sí. Lo que yo digo es que analicemos. ¿El éxito de un país es sacar y poner presidentes? ¿El éxito de un país es sacar y poner congresistas o autoridades? ¿O eso le da una inseguridad jurídica de inversión internacional a nuestro país, que tan importante es? Nuestro país hoy, con toda esta crisis, ¿atrae capitales o ahuyenta capitales? Eso hay que razonar. Y evidentemente mirar reformas constitucionales que permitan que el próximo presidente de la República, que los próximos congresistas, gobernadores o alcaldes tengan un expertise, tengan una formación, tengan una capacitación. No solo es requisito ser ciudadano peruano, tener documento de identidad o determinada edad. Para gobernar hay que tener capacidades, probidad, y esos no son requisitos. Tomar decisiones sobre administración pública, sobre inversión, si no tienes un nivel de experiencia o de formación, tus decisiones, por más que tengan un nivel de asesoramiento, no van a ser las más adecuadas. ¿Hay alguna vinculación entre el plan de gobierno que tú presentas al Jurado Nacional de Elecciones y los resultados que dejas como autoridad? ¿Hay alguna forma de estar vinculado a ello? ¿Hay alguna sanción por no cumplirlos? Son temas de orden constitucional que deberían ser empezados a discutir, porque no estás descubriendo la pólvora. Si quieres comportarte como un país del primer mundo y quieres tener resultados como un país del primer mundo, compórtate como un país del primer mundo. Busca capacitación, busca información, busca seleccionar líderes. Por ahí creo que está el camino, pero fundamentalmente como sociedad reflexionar, como sociedad entender que así como salimos a hacer un reclamo, como salimos a la crítica, cuando tenemos la oportunidad de elegir, de votar, de ir a elegir a una autoridad, buscar información, hacerlo con conciencia, sabiendo a quién vas a elegir para que el próximo periodo de gobierno tengas los resultados que como sociedad estás buscando. Ahora, ¿cómo lograr que por parte de la masa social, regional, por ejemplo en el sur del Perú, la clase dirigencial pueda entrar en razón con estos conceptos, con estas ideas? Bueno, yo considero, gobierno, claro, del ejecutivo. Considero que las autoridades que son elegidas en cada jurisdicción tienen que empezar a mirar cuáles son las brechas que tiene su sociedad. Una sociedad es más justa cuando las brechas se van cerrando. Una sociedad que no tiene agua, que no tiene desagüe, que los temas de salud no lo ve cambiar y ve que extraen su materia prima, entonces siente una insatisfacción. Yo acabo de ser alcalde de Tumbes. La brecha de saneamiento, agua y desagüe ha sido una prioridad para nosotros. Es indescriptible que hayan
zonas urbanas que estén esperando agua y desagüe hace 25 años y que haya construcción y que tengan silos. Allí hemos trabajado muchísimo. ¿Se ha resuelto toda la brecha? No, es imposible en 4 años. Pero debería ser una política pública que nadie se debería apartar de allí. No debería estar dejado a la suerte de la autoridad que entra si tiene el criterio o no de avanzarlo. Tendría que haber indicadores que obliguen y que generen que la inversión deba ir en esa línea para generar un cambio. En ese sentido es como se debe analizar el desarrollo de una sociedad. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a...? Mira, por un sol que inviertas en saneamiento básico, en agua o en desagüe, dejas de gastar 10 soles en salud pública. Si los líderes entendieran que la información, que los datos que existen sobre inversión, sobre salud y educación son primordiales para el desarrollo de una sociedad, entonces entraríamos en ese nivel de trabajo. Si fuera parte de un comportamiento rutinario de una autoridad, entender que tenemos que ir superando metas, entender que tenemos que trabajar por cerrar brechas, habría menos desigualdad y habría más oportunidades. Tomar decisiones técnicas casi siempre no es popular. Tomar decisiones populares es lo más fácil, pero es lo más lamentable. Es lo que genera más caos, más desigualdad y más brechas. El hacer un parque, o el dar una prebenda, o el dar una asistencia, a veces políticamente es lo que más se hace, pero lo que menos sirve. Pero cuando hablas de generar condiciones de desarrollo, de generar condiciones de salubridad, o condiciones de reubicación o ubicación, en este momento, hoy que los huaicos han salido, por ejemplo, y que vemos cómo se desaparecen casas asentadas en los filos de las quebradas, con niveles de vulnerabilidad. La población fue y se asentó allí. Qué interesante, ¿no? Qué interesante ese poder comprender el concepto, el know-how de la territorialidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay municipios o gobiernos locales que requieren invertir en ciertos sectores, puede ser infraestructura, pero otros no, necesitan salubridad, necesitan quizás salud, educación. Yo escuchaba hoy una noticia, decía, ¿no? Pero ¿cómo el alcalde ha permitido que hayan 200 familias y no las reubicó? Esas familias tienen viviendo 20 años ahí. Pues. ¿Y con qué las reubicas? ¿Con la boca? ¿Hay una política pública nacional para reubicar? ¿Hay un presupuesto para ello? ¿Cuándo empezamos a trabajar como Estado en los 3 niveles de gobierno? El alcalde puede tener un nivel de diseño, de planificación. Si no tiene el recurso, si con la justa su fondo común, si tiene canon, le alcanza para cubrir su planilla mínima, en el caso del fondo común, porque no tiene recursos directamente recaudados, o en el caso de la inversión, le alcanza de 10 obras para hacer una. Entonces a veces es muy fácil la crítica. Y ahí viene la capacidad de gestión, ¿no? Y la capacidad que un gobierno tenga de tener políticas alineadas. Vamos a trabajar en saneamiento básico, en agua y desagüe. Así lo decide el presidente. Así lo tiene que efectivizar el Congreso de la República con una serie de normas que viabilicen la inversión. Así lo tiene que alinear el gobierno regional para, si, como no es su función directa, ayudar, asignar recursos a los gobiernos municipales, tanto provinciales como distritales, y los gobiernos provinciales y distritales alinear su inversión. Esa es la forma de mirar una política pública que en un tiempo de un par de periodos vea un cambio, vea una capacidad de mejora de una población que evidentemente siempre va a reclamar por los niveles de postergación que se tienen. Claro.
tenemos un Estado con gobiernos que no planifican, ¿no? No se planifica en el país, se ha perdido el concepto de planificación. Y yo creo que esta participación, Jimmy, que vas a tener en El Salvador, nos vas a traer seguramente aquí al país una serie de conceptos y una serie de filosofía de poder entender lo que es el servicio público y el buen manejo de los recursos que se requiere en el país por parte de las autoridades y de un ejecutivo que tiene que tener un acompañamiento eficaz, con objetivos, con logros, para, digamos, solucionar, digamos, de tiempo en tiempo los problemas gravísimos que tiene nuestro país. Deberíamos, a nivel de país, y digo deberíamos, dejar las autoridades en los diferentes niveles, las instituciones en las diferentes ubicaciones y roles, y los ciudadanos, nosotros, los ciudadanos de a pie, entender que lejos de tener una actitud y un comportamiento confrontacional entre todos, uno buscando lo que hace mal el otro, dar un giro de 180 grados y hablar de complementariedad. La complementariedad es importante. ¿Qué haces tú para lo que falta hacerlo yo? Tenemos que ser autoridades, ciudadanos, instituciones complementarias. Gobernar una ciudad con articulación, con complementariedad es importante. Un alcalde toma decisiones sobre una ciudad desde el punto de vista de gerenciarla, pero no la gerencia sola, porque hay un representante de la empresa del agua, hay un representante de la empresa eléctrica, hay un representante de la inversión privada. Y si tú incorporas las diferentes instituciones que tienen un solo objetivo, que es el bienestar común, y el Estado liderando esto, esa complementariedad daría resultados no solo más rápidos, sino más eficientes, pensados en esa línea. Pero si el alcalde piensa como A, el gobernador piensa como B, el presidente de la República piensa como C, y la inestabilidad de congresos o la inestabilidad de consejos de ministros y la inestabilidad de presidentes te hacen cambiar de la noche a la mañana, entonces ¿dónde le da sostenibilidad al desarrollo de una sociedad? Y es por eso que otras sociedades son desarrolladas de distinta forma por los niveles de sostenibilidad, de permanencia. Eso es importante analizar. Considero que cada vez debe haber una mejor forma de cómo gobernar, de cómo elegir, de cómo llegar a los cargos, pensando en que hay que trabajar fundamentalmente por el que está por nacer, para que nazca sin anemia, por la educación y la salud, que son la inversión fuerte y dura y columna vertebral de una sociedad. Jimmy, yo quiero agradecerte el tiempo que nos concedes para poder conversar y seguramente cuando retorne de esta gira en una semana o un poco más, seguir dialogando aquí contigo. Felicitarte porque sé que el Movimiento Regional Renovación Tumbesina ha cumplido su 26º aniversario, ¿verdad? Así es, gracias. Más bien vi que en la publicación de Prensa Perú habías publicado un poco las actividades que había realizado nuestra organización política regional en Tumbes, Renovación Tumbesina, 16 años haciendo política, haciendo democracia. La población evalúa. Uno de los graves problemas que tenemos hoy como coyuntura política es la falta de instituciones políticas, la falta de partidos políticos orgánicos, no de asociación de personas que se juntan cada vez que hay un acto electoral, no. Hacer política es hacer ciudadanía. Hacer política es entender por qué el joven, el niño, el adulto, la persona naturalmente, así como despliega su quehacer natural diario, tendría que interesarse por la política porque va ligado intrínsecamente al desarrollo del ser humano. Entonces nosotros hacemos eso en Renovación Tumbesina. Formamos, dialogamos sobre lo que ya hemos hecho, mejoramos. ¿Recuerdas tú, Fernando, que en planificación se define, pero cuando se empieza a ejecutar, se va redefiniendo para poder ir logrando los objetivos? Y eso
hemos hecho estos 16 años en Renovación Tumbesina. Hemos gobernado distritos, provincias, hemos tenido representantes en el Congreso, salido de las filas de Renovación Tumbesina, y seguramente en ese afán de crecimiento, en algún momento con proyección nacional, pero dejando bases sólidas, hablando de forma de gobernar, hablando de forma de pensar. Nosotros teníamos, acuérdate que la política tiene que ser predictible, para que tú sepas cómo actúa alguien que viene de Renovación, para que tú sepas cómo actúa alguien que viene de la derecha, de la izquierda, porque votas sobre conceptos, sobre pensamientos, sobre formas de comportarse. Qué interesante la conversación, Jimmy. Esperamos que en el retorno podamos seguir dialogando contigo. Gracias, estamos aquí la próxima semana, como te decía hace un rato, vamos a estar en unas horas en El Salvador, luego vamos a estar en Bogotá, y después de ello estaremos en Lima, que hay un par de reuniones que se van a tener con los nuevos miembros de AMPE, que ya viene la elección de AMPE la próxima semana, y así vamos a estar trabajando por nuestra región, por nuestro país, haciendo política internacional. Algunas cátedras también vamos a empezar a dictar, y buscando siempre que tengamos una mejor sociedad, que nos podamos entender de mejor forma. Recuerden, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nunca me voy a cansar de eso. Dios nos ha dejado que después de esta pandemia estemos vivos. Hay que hacer gala de esa gran bendición. Muy buenos días. Gracias por tu entrevista. Conversamos con el doctor Jimmy Silva Mena, es alcalde de Tumbes, quien dialogó con nosotros a esta hora de la mañana.